Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra femenino, donde vamos a repasar lo ocurrido en las últimas 2 semanas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el fin de semana pasado no se disputó jornada de Liga y el anterior tan solo de Segunda y Tercera Federación. Por medio, Nations League, Copa de la Reina y ya en los albores de la siguiente jornada que empezará pues en breve, en unas horas. Vamos a repasar todo lo ocurrido en el fútbol femenino, especialmente, como siempre, en el madrileño. Y lo hacemos por la Segunda Federación, grupo primero, en donde los partidos de nuestros equipos madrileños se tradujeron en puntos, bastantes. Comenzamos por el Rayo Vallecano, que pinchaba de alguna manera 1-1 en casa, en Vallecas, frente al filial del Español, y pudo ser peor. Se adelantaban las periquitas, 0-1 en el minuto 15, y la goleadora del Rayo Vallecano, Mary Martí, hacía a la media hora, en el minuto 30, el 1-1, el resultado que a la postre sería definitivo. Con este puntito, el Rayo parece alejarse un poco de los puestos de cola, un poco de ese fantasma de los apuros de llegar al descenso en las últimas jornadas, y no obstante, pues no se pueden desde luego dormir en los laureles. La temporada del Rayo bastante irregular, con un muy mal comienzo que ha lastrado pues un poco todo el año. Aún así, no tenemos dudas de que no habrá apuros a última hora, y eso esperamos. No solamente lo pensamos, sino que lo deseamos. Al revés, espectacular temporada y lanzadísimas por el ascenso la del filial del Real Madrid, que ganaba en un muy complicado partido frente al Racing de Santander 0-1. El gol lo marcaba Adriana Folgado, la futbolista con sangre zamorana del filial del Real Madrid, que le permite al conjunto madridista pues seguir en lo más alto de la tabla como líder. Ahora veremos la clasificación de este grupo. Y un último partido en este grupo primero que también se tradujo en victoria muy elaborada, muy sufrida, del Atlético de Madrid C, que ganaba 2-1 al Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Y todo parecía de color de rosa para el filial colchonero, puesto que muy prontito, el minuto 20, Nerea Sánchez hacía el primer gol. El Zaragoza Club de Fútbol Femenino empataba en el 86, prácticamente terminado el encuentro, y ya en el descuento, bueno, pues el alboroto para el filial rojiblanco con el gol de Noé Llamas, que hacía el 2-1 y que dejaba los 3 puntos en Alcalá de Henares para el Atlético de Madrid C. Por tanto, Nerea y Noé Llamas, goleadoras importantes en este partido. Como importante y decisiva fue la actuación de la guardameta de Laura Zaballos, que nuevamente se lució por todo lo alto contra el Zaragoza Club de Fútbol Femenino. Recordamos todavía el partido de la primera vuelta con 0-1 para las rojiblancas, donde Laura Zaballos fue también la gran protagonista, deteniendo incluso un penalti. En esta jornada no hubo penalti, pero hubo paradas de auténtico mérito que desde luego fueron primordiales para conseguir los 3 puntos del Atlético de Madrid C. Vemos la clasificación de este grupo primero, encabezada por el Real Madrid B. Recordemos que asciende directamente el líder de la categoría de esta liga, y el segundo equipo jugaría un playoff contra el segundo del grupo segundo de esta segunda federación. No vamos a hablar más de números porque nos vamos a este segundo grupo, en donde milita el Getafe femenino. Y el Getafe femenino que, bueno, pues jugaba una auténtica final en casa frente al Real Unión de Tenerife, uno de los equipos que desde luego aspira, igual que el Getafe, al ascenso, bien en ese ascenso directo o bien en el playoff. Bueno, pues como una final, un partido extraordinario, y el primer tiempo igualado, 0-0. Las canarias adelantaron en el inicio del segundo tiempo, y una reacción verdaderamente de campeonas, una reacción de equipo de categoría superior, espectacular. En el minuto 83 empataba el Getafe femenino gracias al gol de Raisa Mbappé, que además marcaba el tercero, puesto que ganó 3-1 el Getafe, 3 goles en los últimos 4 minutos de partido. Este 1-1 que decimos de Raisa Mbappé, que marcaría en el 86 también el tercero, y en el 85, el que en ese momento ponía por delante al conjunto azulón, el gol de Camila. Por tanto, doblete de Raisa, gol de Camila, remontada express del Getafe femenino, y ahí vemos la clasificación. Ascenso fulgurante en la tabla,
rodeada de los equipos canarios y desde luego un grupo entretenidísimo y competidísimo. Veremos a ver si el Getafe femenino consigue ese ascenso directo del que desde luego todos esperamos. Vemos y repasamos ahora la tercera federación. Tercera federación que comenzamos dentro de los tres grupos por el tercero, donde milita el Rayo Vallecano B, que bueno, lamentablemente en esta jornada tampoco pudo puntuar. Jugaba en Vic y bueno, pues perdía 5-1. En el grupo cuarto y en jornada 21 tuvo que aplazarse el partido del líder, que sigue siendo líder a pesar de no jugar, el Pozuelo, que jugaba frente al Levante B y bueno, pues en esa jornada se suspendió el encuentro por el trágico incendio que hubo en Valencia. El resto de los partidos de los equipos madrileños sí pudo disputarse. El Madrid Club de Fútbol Femenino C ganaba ni más ni menos que 5-0. Bueno, pues un resultado espectacular frente al Dinamo de Guadalajara, con doblete de Claudia Indias, una habitual esta temporada del gol, una de las jugadoras que hemos marcado a principio de temporada como futura estrella en la primera división o en el Madrid Club de Fútbol Femenino. También otra grandísima jugadora como Candela Arana volvía a marcar, también muy habitual en los goles del filial del Madrid Club de Fútbol Femenino. Marina Burzaco y Sofía Hernández hacían los otros goles para conseguir esta manita del Madrid Club de Fútbol Femenino C. Nada de suerte tuvo Villaviciosa de Odón, nada, que perdía 2-3 frente a la Nucía, equipo alicantino, equipo perteneciente a esta localidad muy cerquita, para el que no lo conozca, de Benidorm. Se adelantaba Nati Villena muy prontito para Villaviciosa de Odón, empataba el conjunto alicantino y Lorena Rodríguez hacía el 2-1. Incluso con el 2-1, bueno, pues empezaba, digamos, a partir de ahí la mala suerte del conjunto local. El empate a 2 era gracias a un gol en propia meta y ya el 2-3, gol de la futbolista Ángela de la Nucía en el minuto 90. Por tanto, una pena esta remontada del conjunto alicantino. Pena para Villaviciosa de Odón, puesto que se producía con un gol en propia meta y este último prácticamente en el final del partido. Como decimos, en este grupo, líder sigue siendo el Pozuelo, por tanto con ascenso directo a la segunda federación, con 8 puntos de ventaja contra el segundo clasificado y encima con ese partido menos, como decimos, contra el Levante B en casa. Así que prácticamente podemos casi decir que el Pozuelo tiene, bueno, pues muchos papeles para ese ascenso, como decimos, a la segunda federación. Nos vamos al grupo quinto de la tercera federación, donde, bueno, pues hubo buenos resultados, excepto en el último resumen que haremos, puesto que era un derbi. En los otros dos partidos, Las Rozas ganaba 2-1 a un contrincante complicado, el de Don Benito Féminas, y lo hacía gracias a los goles de sus grandes delanteras. Nadia hacía el 1-0, empataba el Don Benito y Paqui marcaba el segundo gol, que a la postre sería el definitivo. 3 puntos muy importantes para Las Rozas, que no descarta, con la magnífica temporada que está haciendo, aspirar, como no, a jugar puestos de ascenso. Grupo de todas maneras muy difícil, porque los equipos que ahora mismo copan esas 2 primeras posiciones prácticamente no pierden puntos. El Club Deportivo Samper viajaba a tierras cordobesas y ganaba 2-3 contra la Rambla en un partido espectacular, puesto que todos los goles fueron en el primer tiempo y los 2 primeros para el conjunto local. El Club Deportivo Samper remontaba, le daba la vuelta a un 2-0, todo en el primer tiempo, merced al doblete de Sol Bolaños, decisiva en este partido, que marcaba el 1-2 y el 2-3, y de Carla Ortega, cuyo gol en ese momento era el empate transitorio en el partido. Y lo que decíamos, el último encuentro de este grupo, derbi, Futbolellas de Torrejón contra Olimpia de Las Rozas, el flamante líder del grupo, visitaba pues uno de los campos más difíciles, sin duda, de este G5 de la tercera federación. Y así de difícil fue que solamente en los últimos minutos, y gracias a un gol de Gemma Prieto, pudo adelantarse el líder de la clasificación en un partido igualadísimo, en un partido en el que hubo de todo, pues protestas con decisiones arbitrales, pero que a la postre, bueno, pues se decantaba del conjunto visitante del Olimpia de Las Rozas, que sigue líder con 2 puntos de ventaja
contra el Sport Extremadura. Repasamos ahora todo lo que ocurrió fuera de esta jornada de segunda y de tercera federación. Y lo hacemos, como hemos dicho, por la ausencia de fútbol en primera división, como no, con la selección española que brillantemente conseguía la Nations League ganando en la final 2-0 a la selección francesa. Aitana marcaba su golito y bueno, pues esta victoria demuestra muchas cosas. Lo primero, que la selección española, merced a este triunfo, tiene plaza para los próximos Juegos Olímpicos, un hito y además con cartel de favoritas. Segundo, que después del campeonato mundial logrado, siguiente competición, esta Nations League, también ganada por la selección española. Y esto lo que indica es que, pues estamos asistiendo a una era de triunfos, de éxitos, desde luego, obviamente, sin precedentes en el fútbol femenino español, pero probablemente muy difícil de que se repita a corto plazo. Lo bueno es que es un ejemplo magnífico por el momento en el que llega para todas las generaciones de futbolistas que están comenzando, para ese boom del fútbol femenino en nuestro país, que no podía tener mejor firma y mejor rúbrica que la de los éxitos de nuestra selección española y estos referentes que quedarán para toda la historia, puesto que en el fondo son pioneras en lograr estos triunfos al más alto nivel y los mayores que pueda haber en el mundo del fútbol. Enhorabuena, selección española, por conseguir esta Nations League. Inmediatamente después, y casi sin tiempo para celebrarlo, no había partidos de Liga, pero sí de las semifinales de Copa de la Reina, eliminatoria esta que se juega ya a doble partido, y en la que tenemos a un conjunto madrileño, el Atlético de Madrid, que juega el partido de ida como local frente a la Real Sociedad, y un partido en el que el Atlético de Madrid jugó francamente bien, en el que no vamos a decir que pudo dejar sentenciada la eliminatoria, pero los datos dicen que hubo 3 tiros al larguero del Atlético de Madrid, que además hubo un penalti que falló o que paró extraordinariamente la guardameta de la Real Sociedad, y que, lo que es el fútbol, se adelantaba luego el conjunto Churiurdín, marcaba el 0-1, y con todas estas oportunidades ya prácticamente en el tiempo de descuento hacía justicia la venezolana Gaby García para dejar el 1-1 definitivo en el marcador, y todo abierto para el partido de vuelta que se jugará en el campo de la Real Sociedad, y que, quien venza disputará la final previsiblemente contra el Barcelona, que en la otra semifinal ganaba 0-3 al Athletic de Bilbao. Esto es el resumen, esto es lo que ha dado de sí todo lo ocurrido en el fútbol femenino en las últimas 2 semanas, y ya, inmediatamente comienza una nueva jornada de la primera división, donde estará nuestro Madrid Club de Fútbol Femenino con sus nuevos fichajes que ya comentaremos, espectaculares, una remodelación en la parte media alta de la plantilla, entendemos delantera y centro del campo, todo para aspirar claramente ya a puestos Champions. Veremos qué hace Real Madrid, Atlético de Madrid y el resto de categorías igualmente. Todo esto os lo contamos en el próximo programa, en el resumen de la jornada que dentro de muy poquito empieza. Hasta entonces, cuidaros mucho, un abrazo muy grande desde Balón a Tierra Femenino.